Buenas noches. Querido embajador de los Países Bajos en España, querida directora del Instituto Cervantes en Utrecht, queridos compañeros y amigos. En nombre del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quiero agradecerles a todos su asistencia, tanto a los que están en este salón de actos, no tantos como nos gustaría, como a los que nos siguen desde sus casas. Quienes trabajamos en el Instituto Cervantes, aquí en su sede de Madrid, nos preguntamos a menudo qué sabe la sociedad española de nuestro trabajo. A través de nuestra red de centros nos volcamos en la promoción exterior de nuestro idioma español, sin olvidar las lenguas cooficiales, y también en la promoción de la cultura panhispánica. Pero es igualmente relevante que los ciudadanos de nuestro país conozcan de qué modo llevamos a cabo nuestra misión. Por eso nos gusta traer a esta nuestra sede, con cierta frecuencia, un espejo de lo que hacemos en nuestros centros repartidos por el mundo. Así lo venimos haciendo desde hace unos meses y en esta situación nos encontramos hoy, aunque qué duda cabe, de una manera diferente, obligada por las circunstancias. Circunstancias que nos han brindado hoy la posibilidad de acoger aquí una de las actividades más tradicionales y relevantes de nuestra red, la Conferencia Spinoza, cuyo 15º aniversario celebramos hoy, presentando además el libro que recoge estos 15 años de lecciones magistrales. La Conferencia Spinoza es una iniciativa de la Consejería Cultural de la Embajada de España en La Haya, de la Universidad de Ámsterdam y del Instituto Cervantes en Utrecht. Consiste en una conferencia anual impartida por una personalidad destacada de las letras hispánicas. Y si miramos la lista de autores que han participado en ella, tendremos un hermoso mapa de la literatura en nuestro idioma. Fernando Savater, Alfredo Bryce Echenique, Eduardo Mendoza, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Héctor Abad Facilince, Alicia Jiménez Barlet, Jorge Edwards, Soledad Puertolas, Jorge Volpi y desde hoy Luis Landero. Un listado conformado por muchas maneras de entender la escritura, la realidad y el mundo actual. Prosistas de variado estilo que se desplazan con fluidez por los caminos de la novela total, la novela de género, la historia, las ficciones populares, la reflexión metaliteraria. Desde luego, un lector curioso tiene aquí un panorama muy complejo del modo en que muchos de los autores más destacados de este momento piensan la creación y el mundo contemporáneo. Hoy tenemos como invitado al gran escritor Luis Landero, quien nos ofrecerá su charla. Lector, escritor, profesor. Landero no necesita presentación, pues sus lectores son una legión entusiasta. Cito tan solo algunos de sus títulos: Lluvia fina, La vida negociable, Retrato de un hombre inmaduro, El guitarrista y Juegos de la edad tardía. La Conferencia Spinoza es un ejemplo de cómo dar voz a nuestra cultura en el exterior, y es dar voz a nuestra forma de ver el mundo, de que nos conozcan mejor y aprecien la riqueza de nuestra creación y de nuestro pensamiento. Gracias por darnos la posibilidad de mostrarla, además, como uno de los mejores ejemplos de nuestro quehacer en el exterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer especial para mí como exalumno de la Universidad de Ámsterdam, exestudiante de Filología Española y diplomático, de poder dirigirles unas palabras en un acto del Instituto Cervantes, coorganizado por la Embajada de España en La Haya y la Universidad de Ámsterdam. Pues, estimada Secretaria General, querida Pilar, directora del Instituto Cervantes de Utrecht, señor Landero, señoras y señores, muchísimas gracias por esta invitación. Y también muchas gracias por seguir con esta conferencia en estos tiempos, trasladándola desde la sede del Instituto Cervantes en Utrecht a la principal aquí en Madrid. Es fundamental que podamos seguir contando con eventos como este, a pesar de las restricciones vigentes. Los lazos culturales entre Países Bajos y España son demasiado importantes como para dar un paso atrás. Y son relaciones culturales bastante impresionantes.
hay bastantes autores contemporáneos españoles traducidos al neerlandés. De hecho, podría sorprender la cantidad de autores españoles que se pueden encontrar en las librerías neerlandesas, muchos de ellos conferenciantes de este evento. Podemos citar, entre otros, a Almudena Grandes, el orden es enteramente aleatorio, María Dueñas, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Juan Goytisolo, Fernando Aramburu, Rafael Chirbes, Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas, Rosa Montero, Jesús Carrasco, Carlos Ruiz Zafón, que descanse en paz, Ildefonso Falcones y, por supuesto, Luis Landero. Pero no siempre fue así. Cuando yo seguía clases de lengua y literatura española a principios de los años 80 en la Universidad de Ámsterdam, se hablaba poco de autores contemporáneos españoles. Nos contaron de las generaciones del 98 y del 27. Leíamos poesía de Rafael Alberti, de Miguel Hernández y sobre todo de Federico García Lorca, que por cierto a mí me impactó muchísimo, incluso tanto que cuando años más tarde, al 3 de noviembre del año 2000, cuando nació nuestra hija menor, la llamamos Federica, o en su forma breve, Fe. Y luego notamos que es importante tener fe, porque 2 meses más tarde, a principios del 2001, me nombraron de consejero en la Embajada de Holanda en España. En aquel día conocíamos algunos poetas españoles de principios del siglo XX. De novelistas conocíamos a Cela, a Delibes y al escritor francés Jorge Semprún, cuyo padre, por cierto, había sido embajador de España en La Haya en los años 30, si lo entiendo bien. Pero había un hueco importante en la representación de novelistas españoles de las décadas más recientes. Esto, por supuesto, tenía su origen en las particularidades de la historia española del siglo XX, pero también en la inmensa popularidad de los escritores, digamos, ultramarinos, porque estábamos en pleno boom latino. Pues nosotros conocíamos la cultura contemporánea española más bien por el cine o por un contacto directo. Para ese contacto directo tenías que coger el tren a España o, por ejemplo, a Bruselas, donde al lado de la Estación del Norte había un barrio español importante. Pues cuando queríamos practicar el castellano, cogimos el tren y íbamos a Bruselas o a Utrecht, porque Utrecht ya en aquel día era el centro de la cultura española en Holanda. Esto, yo creo, sobre todo por la comunidad importante de obreros españoles que había en Utrecht, gallegos y extremeños que trabajaban en la industria de esa ciudad. Por la misma razón, el gobierno español, en los años 60 o 70, que tenía un cierto interés en el contacto con esta comunidad española en Utrecht, fundó la Casa de España en Utrecht, que luego se convirtió en tu instituto, ¿no? El Instituto Cervantes de los Países Bajos. El Instituto Cervantes es una institución que nosotros miramos con una mezcla de gratitud, admiración y hasta una cierta medida de envidia. Gratitud porque los institutos Cervantes en todo el mundo nos dan la oportunidad de conocer la cultura española en toda su riqueza y
incluso tiene la generosidad de incluir contribuciones de la comunidad hispanohablante más amplia. Nos provoca admiración y envidia sana, por los recursos que el Estado español invierte en la promoción de la cultura y por la calidad de la programación que Pilatena y sus antecesores han ofrecido al público holandés. Ojalá que pudiéramos hacer algo remotamente comparable desde Holanda. En este contexto, sí que hacemos algunas actividades. Cabe destacar, por ejemplo, la participación de Kees Notenboom, que ganó el premio Formentor hace 2 meses en Mallorca, en el Festival Hey de Segovia, o la presentación de una antología de Judith Herzberg, que es una de las poetas contemporáneas más conocidas de Holanda, o incluso una actividad que vamos a tener próximamente, y es la presentación de la edición española del libro de Marieke Lucas-Reineveld, que ha ganado el Man Booker Prize, el International Man Booker Prize, en agosto. Pero también puedo darles una buena noticia, porque hemos estado unos años en el desierto por los recortes que se han hecho en Holanda y no había muchos recursos para la promoción de la cultura holandesa, pero a partir del año que viene España será país prioritario otra vez para la promoción de la cultura neerlandesa en el exterior. Pero perdónenme este desvío. No estamos aquí para los anuncios de la Embajada de los Países Bajos. Estamos aquí porque la literatura española ya tiene muchos más admiradores en Holanda que a principios de los años 80, que parcialmente se debe, sin duda, a las labores del Instituto Cervantes, pero sobre todo esto se debe a la calidad de los autores que han sido elegidos para pronunciar la conferencia Spinoza. Y este listado de galácticos, a este listado se añade hoy Luis Landero. Ahora es un gran placer callarme y escuchar los elogios al señor Landero de los demás intervinientes y a su mismísima lectura. Muchísimas gracias. Embajador, secretaria general, Luis, amigos, este es un día especial para el Instituto Cervantes de los Países Bajos. Se cumple el 15 aniversario de uno de los programas más importantes de nuestro centro, que ha sido bendecido con la valiosa y a veces poco apreciada virtud de la constancia. Los sucesivos directores que desde 2005 hemos estado a la cabeza del centro hemos asumido la responsabilidad de mantener el nivel y la calidad de la conferencia Spinoza. En mi caso puedo decir con orgullo que Luis Landero es mi, entre comillas, cuarto conferenciante Spinoza y que antes que a él pudimos recibir en Ámsterdam a Jorge Edwards, a Soledad Puertolas y finalmente en 2019 a Jorge Volpi. O sea que no está nada mal. Otra de las características virtuosas de esta actividad es que refleja la colaboración entre 3 partes que son diversas en muchos aspectos, pero que han conseguido siempre que este proyecto fuera prioritario para todos y se tratase con cariño y con esmero. Estos 15 años han visto también otros nombres que ya se han enumerado, la secretaria general los ha mencionado y que, como dice el embajador, es un equipo de galácticos. Los aniversarios hay que conmemorarlos y por eso con la Embajada de España, el impulso de la Embajada de España y el apoyo clave de AECID, decidimos dejar una huella palpable de este aniversario editando este cuidado libro bilingüe que tienen ahí
y que literalmente acaba de llegar desde La Haya y recoge las conferencias impartidas por estos ilustres hombres y mujeres en español y en neerlandés. Quiero dar las gracias a mis predecesores en Utrecht, sobre todo a Isabel Clara Lorda, mi predecesora inmediata, al extraordinario equipo de nuestro centro en Utrecht, que nos estarán viendo seguramente en streaming, alguno de ellos, a los compañeros de la sede por organizar este acto, a nuestro director, a la secretaria general por acoger la idea con tanto entusiasmo y tanta generosidad. Pero ahora toca centrar este acto en lo importante, que es nuestro conferenciante Spinoza 2020, Luis Landero. Antes de pasarle a él la palabra, vamos a ver 3 vídeos muy breves que nos han enviado desde los Países Bajos. Les voy a decir quién va a hablar y luego los pondremos todos uno detrás de otros. En primer lugar va a hablar Shelley Gottsland, que es la catedrática de Literatura Española y Latinoamericana de la Universidad de Ámsterdam. En segundo lugar, Koen van Hulik, editor holandés de Luis Landero, el director de Wereldbibliotheek. Y finalmente María Jesús Alonso, que es nuestra embajadora en los Países Bajos, la embajadora de España. Y vemos los vídeos y luego pasamos a Luis Landero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Shelley Gottsland y ocupo la cátedra de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Ámsterdam, Universiteit van Amsterdam, en Países Bajos. Cada año, por noviembre, organizamos conjuntamente con el amable y generoso apoyo de la Embajada Española en La Haya y también con el Instituto Cervantes en Utrecht, la Conferencia Spinoza. Es un evento durante el que un renombrado escritor o pensador del mundo hispánico viene a Ámsterdam a dar una charla sobre el estado de la cultura o del pensar en el mundo hispánico actualmente. Nos han visitado todos los grandes nombres y en este año, el número 15 de la Conferencia Spinoza, tenemos el gran honor y placer de escuchar a Luis Landero. Lamentablemente, como todos ustedes saben, no podemos estar presencialmente en Madrid debido a la triste situación en la que se encuentra el mundo. Sin embargo, desde lejos les saludamos a todos, les volvemos a dar las gracias a la Embajada Española en La Haya, al Instituto Cervantes en Utrecht y muy especialmente a Luis Landero, que va a estar ahí en Madrid en la sala del Instituto Cervantes en su sede central en Madrid. Les saludamos a todos los colegas allá, al señor Landero y también, por supuesto, les damos nuestras gracias por poder participar en este evento una vez más. Y ojalá que en 2021 nos volvamos a ver aquí en Ámsterdam. Que disfruten mucho de la charla y hasta el año entrante. Soy Koen van Gulik, el orgulloso editor de Lluvia Fina en holandés. Lluvia Fina en holandés se traduciría por motregen o miser, que traducido de nuevo al castellano sería lluvia de polilla, y este equivalente no está a la altura del melódico y aparentemente melancólico título original en español. Y si un lector empieza a leer la novela, descubrirá la paleta de tonos detrás del título. Primero la ironía, luego el sarcasmo a través de la ira y la rabia, y de vuelta a la melancolía y la melodía, pero una melodía muy diferente a la del principio. Cuanto más triste, más sabio será ese lector. Sobre el destino de Aurora, sobre la intransigencia de la naturaleza humana, sobre la imposibilidad de reconocer los propios errores y corregirlos. Esto hubiera sido suficiente para hacer que la novela sea sobresaliente, pero lo que la convierte en una obra maestra para mí es lo
que nos dice sobre el poder de los recuerdos. Sin recuerdos no tendríamos pasado, y sin pasado no seríamos humanos, pero ningún recuerdo es el mismo, incluso si se trata del mismo hecho. Parece que compartimos un pasado, pero cuando llega, estamos solos ante él. Para vivir y no perecer, necesitamos aferrarnos a él. Esto es lo que le pasa a Aurora, Memoriarium Vale, quien al final de la novela reconoce que los recuerdos de los familiares que ella ha recogido y guardado y le ha dado un pasado falso, una razón para vivir, ya no son sostenibles. De hecho, es una novela sobre el hueso desnudo de la condición humana. Desde el principio parecería imposible escribir una novela coherente y legible sobre este tema. Solo un escritor que haya dominado las herramientas del lenguaje, el estilo, la composición y la estructura podrá llevar a buen término una tarea tan hercúlea. Y este escritor es Luis Landero. Y desde lo más profundo de mi corazón le agradezco por esto. Y sin la ayuda del programa de traducción ACE, la traducción de Lluvia Fina hubiese sido imposible. Gracias. Buenas tardes. Es un honor y un placer, como embajadora de España en los Países Bajos, poder pronunciar unas breves palabras sobre la Conferencia Spinoza. Un proyecto que nació hace 15 años impulsado por la presencia en este país del escritor mexicano Carlos Fuentes. El rotundo éxito de las dos conferencias magistrales que impartió generó un deseo compartido por el Instituto Cervantes de Utrecht, la Universidad de Ámsterdam y la Consejería Cultural de la Embajada de España en La Haya de repetir la experiencia de organizar una conferencia de prestigio impartida en español. Así nace en 2006 la Conferencia Spinoza, que debe su nombre al genial escritor y filósofo Fernando Savater, invitado de ese año. La aspiración inicial de acercar al público hispanófilo a los más insignes escritores en lengua castellana es una realidad ampliamente consolidada. En sus 15 años de andadura, la conferencia ha contado con los nombres más ilustres de la literatura en español, entre ellos un premio Nobel, y ha conseguido siempre mantener una calidad sobresaliente. Por ello, el Instituto Cervantes de Utrecht y la Embajada de España en La Haya, con la inestimable colaboración de la ECID, que ha financiado la publicación, tenemos el orgullo de presentar en edición bilingüe el libro conmemorativo de este 15º aniversario que recoge todas las conferencias impartidas hasta la fecha. Lamentablemente, la incidencia de la pandemia nos ha impedido congregar hoy en la Universidad de Ámsterdam al numeroso público que todos los años participa entusiasmado de este evento. Sin embargo, tendremos el privilegio de ver y escuchar en streaming a un escritor singular y multifacético, don Luis Landero, ganador de numerosos premios, entre ellos el Nacional de Narrativa, y lo haremos en el marco incomparable de la sede del Instituto Cervantes en Madrid, otorgando así a la Conferencia Spinoza una dimensión que trasciende lo puramente local. Para finalizar, quiero agradecer al Instituto Cervantes y en particular a su director,
don Luis García Montero, la oportunidad que me han brindado de dirigirme a todos los amantes de la literatura en castellano. Y solo me queda ya animarles a todos a que disfruten del verbo ejemplar de Luis Landero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros participantes vía vídeo. La verdad es que complementa y redondea el acto tener estas tres intervenciones. Luis, no vamos a presentarte formalmente ni vamos a enumerar tus méritos y éxitos porque no hace falta, todos los conocemos. Tu editor holandés ha hablado de Lluvia Fina, que sale en enero en neerlandés, y lo ha hecho con acierto y con sensibilidad. Me parece que ha dado en el clavo en muchas cosas y de una forma bonita. Muchísimas gracias en nombre también de la Embajada y de la Universidad de Ámsterdam por aceptar la invitación, lleno de obligaciones y de éxitos, y ante el escepticismo de algunos nos lanzamos y decidimos escribirte y plantearte la propuesta. Tu amabilidad, que por cierto es legendaria, se manifestó enseguida con tu respuesta positiva e incondicional. Te debemos unos buenos paseos por los canales de Ámsterdam y una visita a nuestra preciosa ciudad de Utrecht y a nuestro centro. Ahí te esperamos, todo llegará. Gracias, Luis. Buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Bueno, muy amables. Muchísimas gracias. No sé por dónde empezar el capítulo de agradecimientos. Gracias primero a los que están aquí, ¿no? Y a los que no son presenciales, pero sí digitales. Gracias por acercarse, ¿no?, a este acto. Para mí es un honor, ¿no?, intervenir en él. Gracias, claro, a quienes me han invitado a pronunciar esta conferencia y además que lleva el nombre de Spinoza, que es un filósofo. Yo soy muy aficionado a la filosofía, un diletante en realidad, y aprendí muchísimo de Spinoza, a quien descubrí muy pronto y me enseñó esa sobria elegancia, ¿no?, de la razón. Y muchísimas gracias a Pilar Tena, ¿no?, la directora del Instituto Cervantes de Utrecht, por su invitación, por la correspondencia que hemos mantenido. Gracias por tu amabilidad y muy amable por invitarme. Y bueno, en fin, gracias, querida Pilar, ¿no? Gracias también, embajador, gracias por tu presencia, si me permites el tuteo, ¿no? Gracias por tus palabras. Gracias también a la Embajada, por supuesto, de España en los Países Bajos, que ha hecho posible este acto. A ver que no se me olvide nadie. Y bueno, y gracias, por supuesto, al Instituto Cervantes, Carmen, secretaria general, ¿no?, de Cervantes. Y un recuerdo muy cariñoso también para Luis García Montero, que no ha podido estar hoy, pero bueno, es como si estuviera, ¿no? Y bueno, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Muchas gracias también a mi editor, que ha dicho cosas muy bonitas, muy halagadoras y además muy agudas. Y, en fin, un gusto también a la embajadora, a Luis Tejero, por cierto, de la embajada, que bueno, que es un encanto de persona. Y, en fin, gracias a todos. Y bueno, pues voy a empezar a leer mi conferencia. Se titula Lector, Escritor, Profesor. Un momento. Vale. Yo soy un hombre sin oficio. Ahora que ya soy viejo, como los viejos tan sabios y respetados de mi infancia, puedo decirlo con autoridad y sin reparos. Carezco de un repertorio de conocimientos sólidos sobre algo concreto. No domino un arte o una técnica, y aunque a veces puede parecer que sé mucho o que al menos hablo como experto, en el fondo todo son vaguedades, palabrería, filfa y apariencia.
con algunos relumbrones que crean la ilusión de un vasto saber apenas entrevisto. A mí me pasa como a un barrendero al que un día le pregunté qué tal le iba en su oficio. ¿Oficio?, dijo él, con asombrada y amarga cara de desprecio. Esto no es un oficio. Aquí no hay nada que aprender. Aquí no se mejora. Aquí a los pocos días cualquiera barre igual que uno que lleva barriendo 20 años. Oficio bonito, el de albañil o el de mecánico, pero para esto solo sirve el que no vale para nada. Secretamente me sentí identificado con él. Salvo cuando fui guitarrista, también yo me considero un hombre sin oficio, con solo algunas habilidades difusas que me han permitido ganarme la vida y encontrar un lugar en el mundo. Desde siempre yo he admirado a quienes tienen y dominan una profesión y la desempeñan con esmero y con gusto. Esa admiración me viene ya de niño. Mi abuelo Luis tenía una caja de herramientas, que es lo que yo más admiraba y codiciaba de todo lo suyo. No su escopeta de caza, ni sus hurones, ni su atarraya o su trasmayo, ni su máquina para hacer cartuchos, ni su viña, ni su olivar, sino su caja de herramientas. Tenía solo lo básico y apenas la usaba, y únicamente para lo vasto, porque para lo fino era poco mañoso. En cuanto pude, como signo de emancipación, también yo me compré mi propia caja de herramientas de 3 pisos y con todo tipo de fantasías del bricolaje, y ahí está, para cuando hay que apretar un tornillo, colgar un cuadro y poco más. Ahora bien, como soy escritor y he sido profesor, podría suponerse que al menos sé mucho o bastante de lengua y de literatura y de hacer novelas, pero yo creo que no. Fui a la universidad y cursé filología hispánica, pero no soy filólogo, nunca lo he sido ni he pretendido serlo, aunque puede que sí, que sepa mucho, pero todo confuso, suelto, desparejado, un poco como en los bazares chinos, donde hay de todo, pero todo de poca calidad. Sin saber gran cosa de Homero, de Shakespeare o de Calderón, he hablado mucho de ellos en mis clases, porque si en algo soy bueno de verdad, es en crear apariencias y hacer ilusionismo con las palabras. Mientras hablo, parece que sé mucho, pero en cuanto me callo, roto el espejismo, solo quedan mondas, pellejos, desperdicios, como lacónicamente anotó en su diario Thomas Mann después de asistir a una conferencia de Lukács. Mientras hablaba, tenía razón. Y sin embargo, no es del todo exacto lo que digo. Quizá no soy justo conmigo mismo, o quizá estoy exagerando mi ignorancia para presumir luego mejor de mi saber. Intentaré ser más preciso. Por ejemplo, he leído a Adorno durante muchos años. Tengo sus libros muy subrayados y anotados. Pero, ¿qué podría decir yo sobre su pensamiento? Cosas sueltas, medio anecdóticas, como por ejemplo que acostumbrados a cerrar enérgicamente los automóviles o las neveras, o a las puertas giratorias o que se abren solas, ya no sabemos cerrar una puerta con suavidad. Es más, parece anacrónico, como de mayordomos o de película de época. Conclusión, la técnica ha empobrecido nuestra relación con las cosas. Eso es lo que podría decir ahora mismo de Adorno y tendría que forzar la memoria para acordarme de algo más. Y sin embargo sé que sin Adorno yo no sería el que soy ahora. Ignoro qué deudas tengo contraídas con él, aparte del placer de la lectura, pero sé que le debo mucho y sé que sus libros y la fuerza de sus pensamientos están dentro de mí, de un modo difuso, pero también vivo y esencial. Y lo mismo que digo de Adorno, y por seguir con los filósofos, lo puedo decir de Montaigne, de Rousseau, de Platón, de Spinoza, de Nietzsche, de Ortega y hasta de Schopenhauer, que es del que más sé. Mirando en mis viejos cuadernos y carpetas, encuentro resúmenes detallados y comentados de libros que leí con cuidado y provecho y que más que leer los estudié. Por ejemplo, sobre la libertad y capítulos sobre el socialismo y otros escritos de Stuart Mill, Contingencia, ironía y solidaridad de Richard Rorty, La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, El asalto a la razón de Lukács,
10 grandes economistas, de Marx a Keynes, de Schumpeter, la democracia en América, de Tocqueville, de todo lo cual, si ha quedado algo, será en algún lugar de la memoria al que no tengo acceso o solo los restos de un naufragio feliz. Más cosas. Hubo épocas en que llegué a saber bastante de la Revolución Mexicana, del Conde Duque de Olivares, de la Primera Guerra Mundial, del formalismo ruso, de la caída y decadencia del Imperio Romano, del Zen, del erasmismo, del darwinismo, de las brujas en la Edad Media, de los transportes de personas y mercancías en los siglos XVIII y XIX en España, de la navegación a vela y de muchas más cosas, algunas ya olvidadas del todo. Salvo algunas generalidades, apenas ha sobrevivido nada de lo que llegué a saber, pero entiendo que el empeño no fue en vano y que misteriosamente todo lo que ahora sé, el grueso de mis experiencias, se lo debo al pozo que ha ido dejando en mi memoria, en mi espíritu y en mi carácter todo ese cúmulo de pálidas lecturas, de idilios intelectuales casi desvanecidos. En mis lecturas, además, no ha habido un plan ni un orden, sino el apasionado y gustoso amontonamiento de lo que iba encontrando al paso, como el chamarilero al que no hay cachivache que no le valga para su negocio, porque nunca he leído para ser un gran profesor o para construir un edificio de conocimiento, y si algo perseguía en mis lecturas, además del placer y la curiosidad, era ensanchar mi imaginación y mi horizonte de escritor. Y de mis autores más queridos, a los que vengo leyendo y releyendo desde hace tantos años, ¿qué podría decir yo de Cervantes, de Kafka, de Shakespeare, de Dickens, de Faulkner, de Conrad, de Chekhov, de Borges, de Quevedo? Apenas nada. Ni siquiera me he parado a pensar en ello. Alguna vez, por cierto, he contado que yo soy lector, escritor y profesor, por ese orden cronológico, y que no siempre esas tres personas coinciden en sus criterios, gustos e intereses. Lo que le gusta al lector quizá no le gusta al escritor, Galdós, por ejemplo, y lo que al escritor le apasiona, al profesor le parece aburrido, Joyce, por ejemplo. El profesor a veces lee por obligación, el escritor y el lector nunca, pero con el tiempo he ido relegando al profesor y dejando que sean los otros los que lean, sin intentar sacar de la lectura ningún botín conceptual. No, sencillamente me he limitado a dejarme empapar por esa lluvia de palabras, me he abandonado a esos mundos y leyéndolos me he perdido en mis propias ensoñaciones de lector. He subrayado y anotado 1000 y 1000 veces, pero si me preguntan, y no digamos si me examinasen de esas asignaturas, de la asignatura Proust o de la materia Rulfo, habría de callar para no incurrir en tópicos profesorales o en retórica de manual. A veces me han propuesto dar una charla sobre algunos de mis más queridos autores y he tenido siempre que responder que no sabría hacerlo, que apenas tengo nada que decir sobre ellos. Y sin embargo, en mi memoria pululan infinidad de fragmentos, de detalles sueltos o de escenas enteras, de átomos y jirones, de restos de naufragio, unos breves y desdibujados y otros largos, imborrables y nítidos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que en El Gato Pardo hay un momento en que don Fabrizio sale a cazar con don Chicho y como son tiempos revueltos, el ánimo de don Fabrizio es más bien sombrío porque intuye que está asistiendo al final de una forma de vida, de una mentalidad, de su propio y secular mundo aristocrático. Pero he aquí que al entrar en el bosque mira a su alrededor y descubre admirado que aquel es el mismo bosque, los mismos árboles, la misma maraña y los mismos aromas que encontraron los fenicios, los dorios y los jonios cuando desembarcaron en Sicilia. Nada ha cambiado allí desde los tiempos de Artemisa. Esa permanencia de las cosas, de un orden inmutable, lo tranquiliza, pero también lo llena de nostalgia ante la posibilidad
de que los desafueros del presente alteren la bendita quietud de la historia. Recuerdo bien, y casi con las palabras exactas, que más allá mataron un conejo y que don Fabrizio sintió sobre sí la mirada de aquellos ojos que lo contemplaban sin reproche, pero poseídos por un dolor atónito dirigido contra el orden de las cosas. Aún mueve vigorosamente sus patitas, impulsado por una loca esperanza de salvación. Eso es lo peor, la inútil esperanza cuando ya todo está perdido sin remedio. Al placer de matar, don Fabrizio añade el goce de la compasión. Siguen caminando y llegan a la cumbre de un monte, y aquí el narrador, estirando el invisible hilo narrativo que va entrelazando la realidad inmediata del día de caza con la vasta realidad histórica que los envuelve, nos cuenta cómo el viento lo unía y lo universalizaba todo, mezclando los olores de la salvia, del estiércol, de la carroña, secando las gotas de sangre del conejo y yendo más allá a agitar los cabellos de Garibaldi y revolviendo el polvo que cegaba los ojos de los soldados napolitanos, ilusionados y cautivos de una esperanza tan inútil como la del conejo en su agonía. Por eso, siguiendo la secreta lógica de este discurso, unas líneas más allá, los dos cazadores se adormecen bajo el sol constitucional. Dos cosas en una nos ha contado el narrador, la escena de caza y el agitado debatirse de la maltrecha conciencia histórica de don Fabrizio, que también en vano intenta aferrarse a una loca esperanza de salvación para su mundo y su estirpe, condenados ya sin remedio a una pronta y violenta extinción. Creo que no hay novela o libro que haya leído con cuidado de la que no conserve unos cuantos recuerdos nítidos y obsesivos. Y como son tantos los libros y novelas que he leído, mi memoria ofrece el aspecto de la habitación desordenada de un niño, una auténtica leonera. A menudo me asaltan episodios, personajes, aromas y sabores, frases sueltas, pensamientos de aquí y de allá, cachivaches de toda índole, y a veces no sé si los he leído o soñado o imaginado o si los escribí yo mismo y por momentos vislumbro con una inquietante afinidad los delirios de Don Quijote en sus noches en vela. Otras veces las sensaciones o los personajes se relacionan entre ellos y hasta llegan a ser inseparables, como los mosqueteros. Por ejemplo, el capitán Brierly de Lord Jim y Cabero de Memorias de África. El capitán Brierly era un hombre que se tenía a sí mismo y a su profesión de marino en la más alta estima y que al modo de Cándido, el personaje de Voltaire, creía vivir en el mejor de los mundos posibles. Una semana después de proclamar con su conducta estos principios, se suicidó en alta mar. De pronto había descubierto una quiebra, o acaso solo una leve falla en la armonía del mundo, y eso fue intolerable para él. Pero lo que mi memoria guarda con más celo son las circunstancias de su muerte, la dignidad con que antes de arrojarse al mar puso a salvo a su perro para que no se lanzase tras él, escribió 2 cartas dando instrucciones acerca de la travesía y muy cuidadosamente colgó en la baranda del barco el cronómetro de oro que le habían regalado los armadores en reconocimiento a su lealtad y a sus servicios. En cuanto a Cabero, es un niño kikuyu de 7 años que tras disparar por accidente una escopeta y matar a uno de sus amigos y dejar a otro malherido, saca una rupia del bolsillo y la deja sobre la mesa junto a la escopeta para saldar una deuda que tenía contraída y, cancelada esta deuda, con el mundo se fue. En realidad, aunque entonces no podíamos saberlo, con ese gran gesto desapareció de la faz de la tierra. No sé de qué manera, pero la rupia y el cronómetro de oro irán conmigo juntos ya para siempre como signos desesperados de nobleza y honor, pequeños gestos
oscuros símbolos que encierran algo esencial y misterioso de la naturaleza humana. Como dice Juan Benet, la conciencia atesora lo incomprensible. También van juntos en mi memoria, formando un trío inseparable, Stevie, Ike y Alfa Nui, los personajes de Conrad, el agente secreto, de Follner, el villorrio, y de Sánchez Ferlosio. Tres niños que representan mejor que nadie la inocencia primordial de esa edad en que aún somos naturaleza, en que amamos la vida más que su sentido y a las cosas y a los hechos por sí mismos y no por su finalidad. Cuando los animales son nuestros semejantes, el caballo semejante de Stevie, la vaca de Ike, los sueños de Alfa Nui, los bueyes, de Alfa Nui, juntos van conmigo y con mi propia infancia, inseparables cofrades, no contaminados aún por la condena del pan y del sudor, ni por el pacto de la razón, con la necesidad de vivir con cordura y provecho. Cosas así, detalles, vislumbres y caprichos, es lo que las lecturas y relecturas han ido dejando en mi memoria, de modo que he sido un profesor de detalles, vislumbres y caprichos, en tanto que el grueso del saber académico lo encomendaba a los buenos oficios de cualquier manual. En todo caso, lo mejor que he podido transmitir a mis alumnos es mi entusiasmado amor a las palabras y a los libros. ¿Y escribir y contar historias no es ese un oficio? Yo creo que no. Hacer novelas carece del repertorio técnico necesario propio de una profesión o de un oficio, por más que debido a esa misma pretensión quiera enseñarse bajo el reclamo de talleres o laboratorios de narrativa e incluso de poesía. ¿Taller? ¿Qué diría el barrendero? Eso no es un taller. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde la maña y la finura? ¿Dónde los materiales? ¿Y dónde la ciencia y la técnica del viejo y exacto saber de los maestros? ¿Y qué clase de oficio es ese? Pensemos en un médico o en un ebanista que depende de la inspiración del momento. ¿Y qué decir de la gente que sabe contar muy bien y que carece por completo de estudios? ¿Y de esos jóvenes de 20 y pocos años como Fernando de Rojas o Scott Fitzgerald que por arte infusa componen de pronto libros portentosos? Y aunque sé que hay escritores profesionales y además buenos escritores que poseen una técnica, unas destrezas y que van sobre seguro a la hora de elaborar sus obras, yo por mi parte, y esta es mi experiencia, creo que escribir, contar, es algo demasiado difuso e inestable para llamarlo oficio o profesión. Ese revoltijo de pensamientos y episodios que hay en mi memoria es en definitiva lo que han ido acumulando en mi playa de náufrago 2500 años de cultura, de invenciones, de sueños, de pesadumbres y esperanzas. Aunque precario, ese legado es lo que me otorga un lugar en el mundo y un sentimiento de fraternidad con mis congéneres antes que con mis compatriotas, ya estén vivos o muertos. Y cuando yo muera, quiero seguir formando parte de esta tribu egoísta y cruel, a la que tantas veces he despreciado y repudiado, pero a la que tantos motivos hay a la vez para admirar y para amar. Cuando yo era profesor, solía decirles a mis alumnos el primer día de clase: ahora que es tiempo de novedades y antes de que descubráis que yo no tengo mucho que decir y que apenas soy un anfitrión que está aquí para hacer las presentaciones entre vosotros y Cervantes o Chékhov, aquí un escritor, aquí un lector, y que serán ellos, Cervantes o Chékhov, los que os enseñen literatura, y si ellos no lo consiguen, no lo conseguirá nadie. Antes de eso, antes de que mis palabras se conviertan en lluvia, quiero que me escuchéis bien por una vez y que apuntéis en vuestros cuadernos lo que voy a deciros y que de vez en cuando lo leáis hasta que estéis seguros de no olvidarlo nunca. Entonces les decía que todos nosotros somos únicos, que al igual que nuestras caras y huellas dactilares son distintas, así también el alma y nuestra forma de ver el mundo y de pensarlo y de sentirlo. Todos estamos condenados a ser originales,
No lo olvidéis nunca. O mejor aún, en cada uno de nosotros está la semilla de la originalidad y de nosotros depende que caiga en buena tierra y fructifique en algo o que se agoste para siempre. La originalidad hay que ganársela, no se da de balde por muy único, por muy distinto que uno sea o parezca ser. Para llegar a saber lo que valéis y quiénes sois vosotros, os lo tenéis que currar duro, no lo olvidéis tampoco. Comenzaba luego por decirles que ahora que eran tan jóvenes y que tenían tan recién vivida la infancia, que no dejaran morir al niño que habían sido y que aún estaba vivo en ellos. Un artista, un escritor, un científico, un filósofo, pero también cualquiera que aspire a alcanzar lo mejor de sí mismo o un buen gustador de la vida, es el que prolonga de algún modo su infancia y de algún modo su inocencia. Después, con los años, con la observación, con el estudio, cada cual a su modo llegará a ser un poco sabio. Pues bien, el sabio y el niño formarán un magnífico dúo. ¿Y qué puede aportar el niño al negocio común? Algo esencial para cualquiera que aspire a vivir la vida de primera mano, la intuición y el asombro, la incansable capacidad de asombro. Del asombro nace el conocimiento, como nos enseña Platón. Y ahí les hablaba de Luis Buñuel, de cómo se obligaba todos los días a inventarse una historia, al menos durante media hora. Como quien va al gimnasio para ejercitar sus músculos, él ejercitaba así su imaginación. La imaginación, como todo, si no se entrena, se marchita y se atrofia. Pues bien, yo creo que hay que entrenar también la capacidad de asombro, el hábito del extrañamiento, les decía a mis alumnos. Debemos aprender a no dar nunca las cosas por definitivamente vividas o sabidas, ni conformarnos con que alguien, por muy sabio que sea, nos las explique o nos las cuente. No, vayamos directamente a ellas para conocerlas de primera mano. Shakespeare de primera mano, el canto de la alondra de primera mano, nosotros mismos de primera mano, libemos en la flor antes que en la miel. Seamos altivos y radicales en el afán de conocimiento. No os acomodéis a los usos que os impongan. Sed apasionados, audaces y hasta un punto arrogantes, para no aceptar así, sin más ni más, y sin haberlos hecho pasar antes por la aduana de vuestro criterio, los saberes ya envasados y listos para su consumo. Recordad que la vida es un viaje solo de ida. No merece la pena renunciar a la originalidad, a la incertidumbre, a la pasión de ser nosotros mismos. Vivamos la vida como lo que es, una aventura irrepetible. Todo es nuevo, todo está por descubrir, todo por estrenar, le seguía diciendo. Eso es lo que aprendemos también de Don Quijote cuando se vuelve loco, que ve el mundo desde una insólita, maravillosa novedad. De pronto descubre la secreta e íntima naturaleza de los molinos de viento, de los castillos disfrazados de ventas, de legendarios caballeros transformados por los encantadores en vulgares ovejas. No otra cosa le ocurre al niño que sabe ver en una cucharada de lentejas una nave espacial. Pero también al enamorado que ve en la persona amada, que acaso no es ni siquiera atractiva, a la criatura más hermosa y encantadora del mundo, la única, la irreemplazable. No me digáis que no os habéis enamorado alguna vez y que no habéis vivido esa experiencia. ¿Conocéis lo del baciyelmo del Quijote? Aquel artefacto que ya no era ni yelmo ni bacía, sino ambas cosas a la vez. Pues igual les ocurre a los enamorados, que miran a la amada con los mismos ojos con que Don Quijote miraba la bacía, como yelmo. Los demás la verán como vacía. He ahí pues a una persona vaciyélmica. Por mi parte, las mejores películas que he visto, mis mejores experiencias estéticas, los mejores libros que he leído, han sido siempre vaciyélmicos. Cuidaos, por tanto, de los malvados encantadores a los que tanto les gusta disfrazar con la grisura de la costumbre, portentos y espantos de la diaria realidad. Yo sabía que mi discurso estaba hecho con productos altamente inflamables, de rápida ebullición sentimental, como no podía ser menos en un
firme alegato romántico. Yo hablaba para jóvenes, casi muchachos, no pervertidos aún por prejuicios intelectuales, y no ignoraba el poder que tenían mis palabras. Los animaba a estimarse a sí mismos, a confiar en los dictados del corazón, a apreciar sus criterios quizá todavía ilusos, sus gustos primerizos, sus tentativas aún inciertas y equívocas, porque hay mucho que aprender en ese suburbio del pensamiento y de la estética que es la adolescencia. No debemos intentar gustar a los demás al precio de traicionar o falsear nuestro verdadero modo de ser, les decía. Tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro mundo propio e intransferible. Esa es nuestra tarea esencial. Pero ¿dónde ir a buscarnos a nosotros mismos? Tendremos como Ulises que navegar por 1000 islas y salir airosos de peligrosas aventuras para llegar a Ítaca, nuestra patria final. Sin duda, cada cual es Ulises en busca de sí mismo, solo que Ítaca no está lejos. No, ya estamos en Ítaca, solo nos queda conquistar ese reino que se extienda a nuestro alrededor. Aquí están nuestras verdaderas maravillas, las sirenas, los cíclopes, y en nuestros trayectos cotidianos, en nuestro diario ir y venir, está contenido el viaje mítico hacia la tierra primigenia. Y es que, como decía un filósofo, lo extraordinario y original no está más allá, sino más acá, confundido con las horas más humildes de nuestra vida. ¿Queréis llegar a Ítaca y reinar sobre vosotros mismos? Pues bien, abrid los ojos y mirad el mundo. Os juro que todo es interesante, todo es nuevo cuando se mira con intensidad y con paciencia. Así miró Van Gogh los girasoles y con su mirada los inventó de nuevo. Las cosas que nos rodean están por descubrir. Y es que vamos por la vida demasiado aprisa, sin fijar la mirada en las cosas, sin pararnos a descubrirlas y a pensarlas. Y lo que es peor, damos las cosas por sabidas, vivimos de segunda mano, nos acomodamos a la costumbre, que es el peor y más declarado enemigo del conocimiento. Por eso, contra la modorra de la costumbre, la vigilia del asombro. Pero también les decía que el arte y el hábito de observar y pensar por cuenta propia no son fáciles ni se dan de balde. Quizá por eso pocos son los que miran y leen con sus propios ojos y oyen con sus propios oídos y piensan y sienten con su inteligencia y con su corazón. Esa tarea exige lentitud en un mundo donde todo invita a la velocidad anestesiante y a la fugacidad de las cosas y de las ideas. Exige también soledad y recogimiento. Los mejores frutos que ha dado la filosofía o la ciencia o el arte, les decía, han surgido de esa actitud ante la vida que yo os invito a hacer vuestra de una vez para siempre. Y exige además, y esto es acaso lo más difícil de todo, concentración. Concentrarse en imaginar y sentir intensamente algo hasta hacerlo presente. El olor de una manzana, el sabor de una magdalena, el tacto de una hoja de higuera, la expresión de miedo en la cara de un condenado a muerte, el sonido lejano de un trueno, el proceso de apagamiento del color de la cal de los muros de una casa al atardecer, el dolor de un herido, la plenitud sentimental de un enamorado. Apuntad estas 3 palabras en vuestros cuadernos: lentitud, soledad, concentración. Ya veis que hasta aquí todo ha sido teoría. Ahora pasemos a la práctica, les decía. Ante todo, hoy mismo os compraréis un cuaderno nuevo, gordo, amoroso y bonito. Escribiréis en él unas 2 horas a la semana y cada 3 meses me entregaréis vuestros cuadernos y yo los leeré y escribiré en ellos mis propios comentarios. No quiero que os esmeréis mucho en la escritura, ni sois escritores, ni falta que os hace, pero sí quiero que aprendáis a leer y a observar de un modo personal. La originalidad y la inspiración no es solo potestad de los autores, sino también de los lectores.
Seamos lectores originales e inspirados. Así que escribid a lo que salga, sin escrúpulos ni arrepentimientos. Yo solo quiero que la escritura os sirva para entrenaros en la lentitud, en la soledad y en la concentración, que es tanto como entrenarse en el asombro, y que de ese modo podáis descubrir la cantidad de cosas nuevas y extraordinarias que hay en vosotros mismos y a vuestro alrededor, y que quizá no sabíais siquiera que existían. Y para empezar, el próximo día vendréis con vuestros cuadernos, donde ya habréis escrito algo, que leeremos aquí en voz alta sobre un tema común, los pasillos. Ahora bien, no los pasillos en general, de un modo teórico o abstracto, porque en ese caso nuestros escritos serían todos bastante parecidos. Pero si evocamos nuestros pasillos, aquellos que son solo nuestros y que pertenecen a nuestra experiencia vital intransferible y al territorio único de nuestra imaginación, entonces nuestros escritos tendrán todos el sello del original y del auténtico. Mirad bien en vuestra memoria, concentraos en ella, convocad a los 5 sentidos y rescatad aquel pasillo donde una vez tuvisteis miedo, donde conocisteis la soledad o el erotismo, el pasillo del hospital donde sufría un ser querido, el corredor de la muerte de una película que os emocionó, y al calor de esos recuerdos acudirán otros y rescataréis olores, sabores, voces, sensaciones que creíais olvidadas. Porque no es salir por la calle o al hablar con alguien cuando observamos y pensamos, sino más bien luego al recordarlo en un acto de recogimiento y de concentración. Y es en esos momentos cuando comparece también lo que de imaginario tiene la memoria, porque ya no observamos solo con la mirada de nuestros ojos, sino también con los ojos no menos verdaderos de la fantasía. Las cosas entonces parecen nuevas, originales, nuestras. La memoria y la imaginación convierten nuestro pasado en un mundo inagotable donde todo está por descubrir, pero recordad que para descubrirlo debéis huir de las vaguedades y de las abstracciones y laborar en lo concreto. Subrayar bien esto, lo concreto. Era en ese momento cuando les hablaba del huerto de Emerson. El libro se titula Ensayos escogidos, de la colección Austral, y no recuerdo cómo llegó a mis manos. Yo debía de tener 17 o 18 años y la lectura de aquellos ensayos trastocó la visión del mundo y de mí mismo para siempre. Fue una de esas experiencias radicales tras la cual uno ya no es el de antes, o no del todo, sino que parece recién nacido a una vida nueva, como si en efecto hubiese sufrido una sutil pero esencial metamorfosis. Leí aquel libro varias veces seguidas en un estado febril de asombro y de infinita gratitud, y ahora yo intentaba que mis alumnos tuvieran una experiencia semejante a la mía, porque eso era acaso lo mejor que les podía ofrecer. El libro viene a ser un exaltado y romántico canto a uno mismo, y leyéndolo uno entiende por qué Walt Whitman, que tanto aprendió de Emerson, se cantó tan olímpicamente a sí mismo. En un momento dado, Emerson utiliza una imagen que a mí me gusta mucho y que he repetido 1000 veces en clase y en charlas para ilustrar todo cuanto estoy diciendo sobre mi primera lección de profesor, donde aún suena y resuena el eco de aquel libro providencial. Dice Emerson que cada uno ha de aceptarse a sí mismo tal como es y aceptarse con orgullo y contento, que a todos nos ha tocado en suerte un terrenito en el que laborar, que es seguro que habrá alrededor terrenos más grandes y fértiles, donde crecen lechugas mejores que las nuestras, pero que nosotros tenemos que cultivar lo nuestro, el huerto que nos tocó en suerte, sin envidiar lo ajeno, conformes y alegres con nuestras lechugas, por pequeñas y pálidas que sean. Tenemos, pues, que afanarnos en nuestro mundo, les decía a mis alumnos, es decir, en nuestro huerto y en nuestras lechugas. Y a continuación volví a hacer una alabanza de lo concreto, siempre lo concreto,
Y aquí ataviaba mis palabras con algunas citas ilustres. Les hablaba de cómo Freud dice que hay que apartarse de lo universal y ocuparse de lo concreto, de las contingencias personales, de nuestro pasado individual, de nuestras ciegas marcas. De cómo Goethe afirma que la expresión de lo particular constituye la propia vida del arte, que eso es lo que nos hace distintos a los otros, únicos e inimitables, y que no hay que temer que lo particular no encuentre eco en los demás. Les hablaba de Joyce, que aconseja que se escriba lo que dicta la sangre, no el intelecto. Y lo que se dice para el artista, les decía, sirve para todos los que quieran cultivar el arte de vivir. Así que ya sabéis, trabajad en lo concreto, en vuestro huertecito, buscad en vuestra memoria y en vuestros territorios cotidianos, sed fieles a vuestras ciegas marcas y atended siempre a los requerimientos de vuestro corazón. Recordad lo que decía Cervantes, saber sentir es saber decir. Y el escritor se arrima a su cuaderno como el mendigo al calorcillo de la lumbre. Y ocurre que a veces uno no sabe qué escribir, que la imaginación flaquea, que el alma se apaga y se embrutecen los sentidos y que aún así uno siente la necesidad de escribir. Entonces siempre queda la posibilidad de abandonarse a los recuerdos. En nuestro pasado está todo cuanto necesitamos para encender el fuego de la inspiración. Hasta la fantasía tiene su casa en la memoria. No escribas lo que sientes, escribe lo que recuerdas y dirás la verdad, como decía no recuerdo quién. Así que no hay más que salir a pasear por el bosque del tiempo ya vivido, sin otro rumbo que el azar. No buscas nada, no vas a ningún sitio, y sin embargo de vez en cuando encuentras una seta, un lazo del pelo, un nido de perdiz, una moneda de oro. Todo está en el fardo de la vida. Recojamos, pues, nuestros propios despojos como el mejor botín ganado en buena guerra. A veces pienso que ya he contado casi todo mi pasado. Casi toda mi vida está ya vendimiada. Vendimié mi infancia y mi adolescencia. Fui enamorado y guitarrista, y eso también, esos años también los vendimié. Vendimié mi estancia en París. A mi padre lo he vendimiado, qué sé yo, la de veces. Y a las bellas muchachas de mi pueblo y mi barrio, y mi vida de profesor y de escritor y de lector, y muchas cosas más. Porque a veces da la sensación, y quizás sea verdad, de que la vida es breve, sí, pero en cambio la memoria de lo vivido no se acaba nunca. En esa vendimia han entrado también, como no, los libros que he leído y he incorporado al torrente de mi sangre, y que ya leídos son libros vividos y que por tanto forman parte de mis experiencias personales e intransferibles. Lo que miro, lo que me cuentan, lo que siento, lo que leo y lo que escucho, todo eso y más va a parar a las alforjas sin fondo de la memoria, que todo lo guarda y todo le conviene, y donde el olvido va luego seleccionando, depurando, quitando y poniéndolo, cocinándolo a su gusto, según una alquimia que solo ellos, el olvido y la memoria, conocen y que nadie ha conseguido descubrir aún. Siempre he encontrado en mi pasado la chispa de la imaginación para idear personajes e historias que son ajenos ya a mi vida, que son pura invención y que sin embargo han brotado de la tierra siempre fértil de la memoria, porque el viaje al pasado tiene mucho de mágico y en sus remotos y azarosos parajes habitan sin duda las sirenas, la tierra de jauja, el dorado, la posibilidad cierta del unicornio y todas las maravillas que existen en lo más hondo de nuestro corazón, pero que se quedaron sin vivir. No otra cosa hace Alonso Quijano sino ir en busca de un tiempo donde, según leyendas autorizadas por el corazón y legitimadas por la nostalgia de su pérdida, hubo prodigios a diario, aventuras sin cuento, sueños realizados, nobles valores que sucumbieron al azote de los malandrines y gigantes, que es tanto como decir de la vulgar e injusta y odiosa realidad,
contra las indigencias de la realidad va Don Quijote y a la busca del tiempo perdido. Pero quizá el jardín de mi memoria se ha marchitado ya, como dice un personaje de Pamuk, y ya no me queda sino hacer como aquellas mujeres que iban a la rebusca de espigas, uvas o aceitunas después de la recolección, a rebañar las obras del banquete. Pero no, basta ponerse en marcha e iniciar la aventura para comprobar que la memoria, como la imaginación, es un pozo sin fondo. El pasado, como la escritura, no se acaba nunca. Cuando el alma se apaga, parece que las palabras han desaparecido todas de repente. Como una bandada de aves migratorias, han levantado el vuelo durante la noche y se han ido lejos, hacia algún apacible confín. Tras la ventana comienza un nuevo día. Hasta aquí llega el lejano fragor de la ciudad. Como cada mañana me he sentado a mi mesa y me he puesto a escribir. Llevo ya 2 horas y no consigo escribir nada. Escribo y tacho, escribo y tacho. Tacho como si quisiera borrar la mancha de un pecado, como si cumpliese una penitencia. Hay días en que, si pudiera, tacharía todo lo que he escrito hasta hoy. Son días en que el alma se apaga y en que la mente, huérfana de palabras, regresa a un hermetismo que parece rememorar las edades arcaicas del hombre. Hasta el corazón parece haberse apagado también. ¿Y qué puede uno escribir cuando ya no se siente? Uno recuerda entonces lo que decía Cervantes, saber sentir es saber decir, o lo que decía Goethe, basta con sentir. Como en los versos de Antonio Machado, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. También uno tampoco siente nada, sino hastío ante los requerimientos de la vida, del mundo. Lejos quedaron las emociones, la alegría, el asombro. Nada nos interesa y todo nos enoja. ¿Hay algo peor que la apatía del corazón? Divina espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Oh, sí, volver a sentir, volver a amar, volver a escribir, aunque fuese a costa del dolor, del divino dolor de vivir. Pero pasan 2, 3 horas, un día y otro día, y las palabras sin aparecer. ¿A dónde habrán ido? ¿Por qué no acaban de volver? Abres un libro y tampoco las encuentras allí. Las veo, sí, y las pronuncio en alto, pero no las reconozco, no son ellas, no son mis viejas, mis queridas palabras. Leo algún párrafo de mis autores favoritos, pero hoy las palabras de mis mejores libros me suenan a palabras de periódico. Siento el torpe laboreo de los grandes artífices de la lengua. Hasta Quevedo o Valle Inclán tienen un no sé qué de jornaleros, de gente menesterosa que anda también a la rebusca. Palabras ya sin gracia, palabras cansadas, con la cara sucia por los churretes de la cosmética que tanto lució en tiempos. Acerco el oído a sus finos metales y maderas, pero de sus entrañas solo me llega un confuso rumor de brega. ¿Por qué no dejas de escribir y te dedicas a otra cosa?, me digo. O mejor aún, ¿por qué no dejas para mañana o para el año que viene o para el otro la promesa de esta página en blanco? Eso es precisamente lo que habían hecho un par de amigos míos que tenían talento para escribir, pero que no escribían, porque con saber que tenían talento y que algún día habrían de escribir obras maestras, con eso les bastaba para vivir contentos con el presente y en paz con el futuro. Pero como no confío en mi talento y mi inseguridad me hace además ser tozudo hasta el fanatismo, elevo entonces mi plegaria al Señor de la invención y de la gramática. Plegaria. Oh Señor, a ti me encomiendo, socórreme en estos momentos de aflicción, en que al tomar la pluma no sé si empuño el látigo o el cetro. Lléname la cabeza de fantasías y concédeme la gracia de encontrar el nombre exacto de las cosas, de hacer poderosas las palabras humildes, interesante lo vulgar, nuevo lo viejo, de modo que pueda imaginar lo que nadie ha imaginado antes y decirlo como nadie lo ha dicho nunca,
Líbrame, Señor, del sueño de la perfección, pero a la vez recuérdame que no merece la pena escribir si no se aspira a la perfección, para que así yo pueda conseguir el misterioso encanto de lo que, siendo imperfecto, sugiere un vago presagio de perfección. Haz por mí ese milagro y yo te amaré siempre sobre todas las cosas. Ayúdame a abandonarme descuidadamente a la inspiración y a escapar de las garras de una excesiva responsabilidad y del miedo al fracaso. Pero a la vez no me conviertas en un irresponsable que escribe a lo que sale, juguete de las musas, porque eso sería también una desgracia. Haz de mí algo intermedio. Concédeme el don de escribir a la vez como un sabio y un niño, o como ambas cosas a la vez, payaso y erudito, loco y cartesiano, dómine y funámbulo, hormiga y cigarra, enamorado, astrónomo, insomne, soñador. Y si me otorgas el poder de ser ignorante de nuevo y entrar en la región encantada de la inocencia, no te olvides de proveerme de unas alas, frágiles membranas, con las que pueda fugarme de esa región cuando me sienta prisionero de ella. Y hablando de esto, Señor, no te canses de recordarme que he de amar los detalles, que con un hilo se entra en el laberinto, con un poco de cera se sale de él. Por una manzana se pierde un paraíso, por un clavo un reino. Y no consientas que me pierda en abstracciones, sino que aprenda a descubrir el valor de lo pequeño y lo particular que en su mínimo seno esconde la semilla de todo lo grande y esencial. Pero si me extravías en la ignorancia y la inocencia y a la vez me das alas para huir de ella, cuida de que el peso de la prosa no vaya a impedirme elevar el vuelo. Hazme leve, pero hazme también denso, y transparente y opaco a la vez. Y hablando de volar, y ya puestos a pedir pequeñas cosas, líbrame de pensar y planear demasiado para que la imaginación vuele mejor y pueda así abandonarme a la fluidez de la escritura y a los apremios del corazón. Muéstrame el mundo como si estuviera recién hecho y lo viese de nuevas. Hazme sentir que cuando escribo estoy diciendo más de lo que digo y que las palabras que salen de mí valen siempre mucho más que yo, infinitamente más. Y ya de paso, dame fuerzas para escarbar en la evidencia, hasta socavarla, para ver qué cosas, qué maravillas, qué secreto y cómico absurdo se esconde en su interior. Y hablando de evidencias, inspírame a cada instante para decir con ambigüedad lo que es evidente y con precisión lo que es sutil. No me extravíes en jardines psicológicos o doctrinales, y si lo haces, no permitas que se formen grumos teóricos o edificantes, sino que todo sea soluble y no enturbie las corrientes aguas puras, cristalinas de la narración. Hazme valiente, Señor, para aventurarme en lo desconocido, y ayúdame a liberar la palabra del concepto y a pensar con imágenes, porque sólo así podré encontrar vetas nuevas en la realidad y nuevas formas de llamar a las cosas. Concédeme vigor mental y alma de comediante para confundirme con el mundo, para transmutarme en ese pordiosero que se rasca los tobillos al sol, para sentir lo mismo que siente un barco en plena tempestad, para verme a mí mismo en mi primera noche de muerto bajo el túmulo de las estrellas, para ser el asesino que afila el cuchillo y espera a su víctima en la oscuridad, y ser también la víctima y el cuchillo y las chispas del cuchillo brincando en la oscuridad, y que nada en el mundo me sea ajeno a la fuerza desatada de la imaginación. Ayúdame a pensar con un golpe de intuición lo que quiero decir y a decirlo sin más. Recuérdame que la belleza de una frase o de una página no es nada comparado con la de una escena o un capítulo. No permitas que me enrede en cada frase, en cada palabra, sino por el contrario, lánzame sin piedad al río voraginoso de la sintaxis. Y hablando de ríos, dame fuerza y talento para que al escribir el pensamiento y la imaginación vayan un paso delante de la pluma, abriendo brecha, la mente viva y tensa, puesto el instinto de cazador y la certera puntería en las frases venideras, explorando siempre las márgenes y el horizonte del río narrativo y sintáctico por el que navego. Concédeme la perspicacia de ver los procesos que discurren bajo las cosas, los ríos de tiempo por los que también ellas navegan. Mira mi mano, poderoso Señor,
Mira mi pluma cerniéndose sobre el papel. Hazme ver y sentir el dinamismo y la tensión que hay en cada frase, su pequeño y secreto argumento, para que yo pueda llevarla en volandas y colmar así el ansia que toda frase tiene por llegar al final. Y de paso revélame la herencia de cada frase, la herencia que cada frase o cada párrafo lega a los venideros. Y no permita, Señor, que olvide el lenguaje oral que oía de niño. Recuérdame que esa y no otra es mi mejor escuela literaria, que allí mejor que en ningún libro está la música de la lengua, sus inagotables melodías, sus múltiples ritmos y registros, su verdadero genio, y según vaya escribiendo, permíteme intuir, solo entrever muy vagamente, la sombra simbólica de lo que escribo, su margen esencial, para sentir así mejor el delicioso y sobrecogedor poder de las palabras. No permitas, mi Señor, que confíe más en el argumento que en la escritura, pero regálame buenos argumentos y haz que mis invenciones sean tan vívidas como mis recuerdos más reales y que la imaginación muerda en el tema de un modo tan feroz y profundo que no pueda ya soltar su presa. Y no te olvides de hacerme compasivo y misericordioso para poder abandonar así el territorio sombrío de lo individual y ocuparme del mundo, de la gente, de los personajes, y ver y comprobar que cada cual tiene sus razones, porque indagando en sus razones se me revelarán también sus más hondas miserias, y entonces mi alma se iluminará y el cascabel del humor y de la ironía repicará de nuevo, y el mundo y sus gentes aparecerán ante mí más verdaderos e insondables que nunca. Oye mi plegaria, Señor, y apiádate de mí en esta mi hora funesta de escritor. Y así va uno trampeando, sobrellevando sus miserias de escritor y contador de historias, hasta que luego un día, porque sí, se escucha un rumor a lo lejos. Son las palabras que regresan de nuevo entre risas y músicas de fiesta. Son ellas. Entonces un vago relieve se recorta entre la bruma y aparecen aquí y allá una imagen, el eco de una voz, la silueta de un personaje, una idea, una expectativa, el lejano rumor de un conflicto. Débilmente, milagrosamente, uno vuelve a sentir la divina espina dorada punzando el corazón y nota que las frases, el relato entero, comienza otra vez a latir. Muchas gracias.